comenzando con el tema de circuitos de corriente directa, bueno, continuándolo, nada más nos queda platicar de los dispositivos que conocemos como capacitores. Vamos a hablar un poco de esto para no perdernos. Y bueno, vamos a imaginar un circuito. Este circuito se encuentra analizado de la siguiente manera. Miren, se empieza se empieza a analizar desde antes que suceda el evento, desde antes que suceda lo que va a cambiar el rumbo de la situación. Y ahorita vamos a ver cómo funciona este asunto. Digamos que estamos en una gráfica tiempo contra pues potencial. En el libro de texto, para no hacer los bolas, le siguen poniendo E, que es la fuente de fuerza electromotriz. Apaguen su micrófono. Les voy a poner aquí esta palanquita, ¿sí? Que no es nada más que un interruptor. Cuando comencemos a analizar el fenómeno, o sea que este interruptor en el momento inicial, en el momento cuando esto vale 0, va a unir esta terminal con esta terminal, dejándome un circuito más o menos así. Digo más o menos, pero es que es así. Una vez que cierra ese circuito, miren, pues antes de cerrar el circuito en el tiempo, en este t igual a 0, antes de que se cerrara en t igual a 0, pues digamos que no había energía en esta cosa. Vamos a llamarle energía, por decirlo de algún modo, ¿sí? No había energía. Entonces, pues digamos que ese nivel de energía, antes de que sucediera el fenómeno, estaba así. Pero en el tiempo igual con 0, esta cosa se cierra y pues obviamente la energía, o en este caso el flujo de huecos, ¿sí?, empieza a darse en el circuito, que es una trayectoria cerrada. Entonces empieza a aparecer una corriente de electrones que empieza a circular de esta manera, ¿sí? En algún momento la energía que tiene esta fuente empezará a fluir y llenará de energía todo el circuito, a una energía nominal, ¿sí? Pero ¿qué sucede en este intervalo? ¿Sí? ¿Qué sucede en esta zona? Justo en el momento de la conexión. Bueno, eso lo podemos determinar mediante un análisis simple. Vamos a analizar cómo se mueven las cargas y, por ejemplo, vamos a analizar los potenciales. En este caso, el potencial de la fuente, ¿sí?, el potencial de la fuente en esta dirección, el potencial del capacitor. Se acordarán de las expresiones, ¿no? El potencial en el capacitor es igual a la carga entre la capacitancia o la capacidad que tenga de almacenar energía, ¿no? El potencial en el resistor es la corriente por la resistencia que oponga a ese paso de corriente, ¿no? Y el potencial en la fuente, pues es la misma fuerza, la fuente de fuerza electromotriz, ¿no? Las tres sumadas, o sea, la carga de la carga de esta fuente de energía electromotriz debe de ser igual a la que estas dos disipan. En este caso, la carga que disipa el capacitor y la carga que disipa la resistencia. Como todo está en función de la corriente y como esta cosa en realidad lo que comanda este cambio de energía es la corriente que empieza a fluir de la fuente a todos lados, entonces necesitamos encontrar una expresión que me diga que la corriente
se comporta de algún modo. Entonces voy a despejar este. ¿Sí? Vamos a despejar esta I. Y nos va a quedar algo así. ¿Sí? Esta E se queda en el mismo lugar. Esta Q no. Y esta R que multiplica la I, pues pasa dividiendo, ¿no? Entonces divide tanto a E como divide tanto a Q entre C, ¿no? Queda algo así. Entonces, con esta expresión, si yo la quisiera simplificar, me quedaría un factor común, la fuerza electromotriz por la capacitancia y la Q solita así. Ya sea que la quiera ver así o ya sea que la quiera ver así como la pone el libro, no se preocupen, cualquiera de las dos está bien. Se darán cuenta que estas expresiones son iguales. Pero en realidad, ¿qué es la I? La I no es nada más que cómo cambian las cargas con respecto al tiempo, ¿no? Ya habíamos platicado eso hace 2 clases, ¿no? Acerca de la corriente instantánea, de la corriente de electrones, todo ese asunto, ¿no? Entonces, pues miren, esta I en realidad es la cambio de carga con respecto al tiempo. ¿Qué expresión quieren tomar? ¿La de arriba o la de abajo? Ustedes díganme, chicos. La expresión 1 o la expresión 2 son iguales. Este análisis se basa en algo esencial. Nosotros necesitamos entender, ¿sí?, cómo se comporta esa carga que se mueve, ¿sí? Al final de cuentas, aquí hay cargas en la fuente. Necesitamos saber cómo se mueve esa carga, cómo se comporta la carga en el circuito una vez que se conecta. Es lo que nos interesa. Esa carga, cómo se desplaza, cómo se acomoda. Eso es lo importante de este análisis. Entonces, hay que pensar muy bien en esos términos. Y bueno, resumiendo este asunto, pues quedamos con la expresión la fuerza electromotriz por la capacitancia menos la carga, todo eso entre R por C. Lo que nos va a llevar a una expresión que debe ser fácil de sintetizar mediante cálculo diferencial. Esto nos deja algo así. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, queda en función esto queda en función de los diferenciales de carga y del tiempo, y donde hay diferenciales hay integrales, y donde hay integrales es fácil reducir. Entonces, si tenemos un diferencial de la carga, nos interesa ver cómo se comporta la carga. Miren, una gráfica carga contra tiempo. Nos interesa saber cómo se comporta la carga desde que no conectamos nada hasta que conectamos algo, ¿no? O sea, desde que hay cero carga, hasta que existe una carga nominal. Nos interesa saber qué sucede en este intervalo, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que queremos saber mediante la integral. Entonces, desde que no hay carga hasta que existe una carga nominal. Ahora, nos interesa saber del tiempo, sí. ¿Por qué? Porque el fenómeno tiene dos momentos. Tiene 2 momentos. Cuando empieza a funcionar este momento, ¿sí?, de cero, o cuando el tiempo lo empezamos a contar hasta que el tiempo establece una condición, ¿no? Entonces, desde que no hay fenómeno hasta el momento en que las cosas se establecen, y ya tenemos nuestra función, nuestra expresión, que esta expresión define el fenómeno por completo. ¿Y qué fenómeno es? Un fenómeno de carga del circuito.
El único elemento que almacena carga en este circuito, ¿cuál es, chicos? ¿Sí? El capacitor. Entonces, ese es el fenómeno que estamos analizando. Resolvemos esta integral, que no tiene nada de complicado, ¿no? ¿Cuál es la integral del logaritmo, chicos? Bueno, una integral, pues ya le estoy dando la solución, ¿no? ¿Cuál es la integral de esta? Pues es del logaritmo, ¿no? La integral de un exponente a la menos 1 es igual al logaritmo natural. Ay, ¿qué está pasando con mi lápiz? Ya me está dando problemas otra vez. Logaritmo natural de S menos Q, todo esto evaluado. Esta diferencial se completa con un negativo mediante esta sustitución a la hora de resolver la integral. Háganla con calma en su casa. Y esto va a quedar evaluado de 0 a Q. Y del otro lado, pues R por C es una constante. Sale de la integral. E integramos de T, en este caso es T. ¿Evaluado de qué? De 0 a T. La sustitución de esta expresión nos va a dar algo así, ¿no? Voy a sacar el negativo. Nos va a quedar logaritmo natural de S, bueno, en este caso es epsilon, que es la fuente de fuerza electromotriz, menos la Q, menos logaritmo natural de S menos 0. Todo esto igual a ¿qué? Esto también se sustituye, ¿no? 1 entre RC que multiplica T menos 0. Esto va a ser igual entonces menos el logaritmo natural, esto va a ser igual con 0, entonces la resta de logaritmos, chicos, ¿a qué es igual? A una división, ¿no? Va a quedar epsilon c menos q entre epsilon c, todo esto igual, ahí, todo esto igual a t entre rc. Y bueno, despejando, chicos, pausen el video y despejen por favor. Quiero que despejen el protagonista de este cálculo, que es la Q. Por favor, despejen Q. Pongan pausa en el video en este momento. Recordando una propiedad fundamental del logaritmo que dice que el logaritmo de A es igual a X. Con esto... Ya les puso el despegue después en los comentarios. ¿Mandé? Ah, ok. Es cierto. Gracias, Marta. Vamos a ver. La verdad es que pues lo hago automático, pero vamos a hacerlo. Entonces, siguiendo ese criterio, pues tenemos que E a la X es igual a... Ese es el teorema fundamental del logaritmo, o al menos así lo conozco yo. ¿Sí? Recordando esto que estamos viendo aquí, podemos hacer casi cualquier cosa con los logaritmos. Entonces, esto implica que si este menos está multiplicando la expresión, lo va a dividir acá, entonces queda E, bueno, ala, qué feo se ve aquí, ahora sí, queda algo así como S menos Q entre, bueno, es epsilon en realidad, epsilon C, todo eso es igual a E a la menos T entre RC, lo cual ahí está muy bien, Marta va muy bien ahí. Y ahí pues simplemente hay que despejar, ¿no? Q menos C o C entre menos Q, como quieran verlo, ¿no? Va a ser igual a menos S menos, va a ser así, menos Q igual a menos S más E, bueno, S
T, ¿sí? Y pues ya despejando Q, que básicamente está en función de T, ¿no? Nos quedamos con la expresión que Q, que pues está en función de T, es igual a CE, o bueno, C, por la capacitancia, por la fuerza electromotriz, todo esto es igual a 1 menos E a la menos T entre RC. Esta es la expresión final. No andaba tan mal Marta. Le faltó hacer ahí algunas precisiones, pero no estaba tan mal. Gracias, Marta, por tu participación. Es bueno que te actives a esta hora de la madrugada. Nos estamos dando cuenta que la carga del capacitor va a llegar a valores de la capacitancia máxima, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Preguntarán ustedes. ¿Qué está sucediendo? Bueno, no sé por qué si no aprieto la tecla se hace eso, pero bueno. Analizando el fenómeno, una vez que T es igual con 0 y de aquí para acá, mientras T sea mayor que 0, o sea, el tiempo transcurre, dijimos que la carga pues es chiquitita, prácticamente nada, y en algún momento la carga llega a ser esto. ¿Qué valor de carga hay aquí? Bueno, esto nos vamos a dar cuenta porque en la primera expresión recordarán que la carga del capacitor o la carga máxima obedece a la fuerza electromotriz por la capacitancia, una vez que el capacitor está cargado. Entonces esto va a ser O la carga máxima. Entonces aquí estamos en la carga máxima. Esto es la carga máxima, ¿sí? Entonces vamos a llegar a un valor de carga máxima que va a ir en detrimento de este valor, ¿sí? Porque mientras E exponente a la algo se comporta así, chavos, ¿sí? E exponente a la menos algo se comporta así. Entonces, fíjense bien. Mientras el capacitor se conecta, esta carga empieza a acumularse, acumularse, acumularse en una relación exponencial. Numéricamente hablando, ¿qué está sucediendo? Bueno, miren, vamos a hablar de este pedacito de ecuación. Ahí. ¿Sí? 1 menos, 1 menos E a la menos T entre RC. Si T es 0, miren, muy chiquita, ¿sí? ¿Qué pasa con E, chavos? Si T es igual con 0. Es 0, ¿no? Y queda E a la 0. Y a la 0, ¿qué es igual? 1. Entonces todo esto me va a quedar 0. Quiere decir que toda la expresión se va a quedar sin carga. Estamos en este punto. Cuando T es igual con 0, quiere decir que este valor que está aquí va a ser igual con 0. Y este 0 va a multiplicar al C. Y quiere decir que no va a haber nada. Que la carga en T va a ser igual con 0. Y es lo que está sucediendo cuando T es igual con 0. Ahora vamos a suponer que T se va haciendo grande, grande, grande. Quiere decir que este valor, ¿sí? Este E a la menos algo, va a empezar a valer, no sé, si vale 1, vale 2.7. Entonces 1 menos 2.7, ¿sí? Va a ser no sé, algún valor. No es 0.27 me parece, o 2.7, no recuerdo el valor del logaritmo. Lo importante es que, voy a quitarlo para que no quede evidencia de que estoy diciendo lo que era. Pero conforme este valor se haga más grande, a este 1 se le van a empezar a quitar valores más chiquitos, ¿sí? Porque cuando este valor E a la menos algo sea muy grande, ¿sí? E a la, no sé, al infinito,
este valor va a ser muy chiquito. Y cuando eso suceda, este factor va a ser prácticamente 1, que va a ser multiplicado por esta CE y va a valer entonces la carga máxima CE. Entonces el capacitor se va cargando en factor de 1 menos E a la T entre RC. Cuán rápido se cargue depende de esta parte de la ecuación. Si el factor 1 entre TRC es muy grande, pues va a dividir a este valor y entonces quizá la carga se dé de manera más lenta hasta llegar, ¿sí? Conforme los valores de TRC se vayan dosificando. Entonces, este factor 1 entre RC es importante y esto se le llama tau como constante de tiempo. ¿Sí? 1 entre RC, 1 entre RC. Entonces cada valor de tau me va a dar valores diferentes a los que el capacitor se carga y se descarga. ¿Sí? Eso es importante saberlo porque la constante de tiempo está determinada entonces por los valores de la resistencia y de la capacitancia en conjunto en este circuito serie. Preguntas hasta aquí, chicos. Está la carga, ¿no? Pero ustedes quieren saber el flujo de corriente a través del circuito que ya está conectado, ¿no? A través del circuito este, ¿no? Ya saben cómo se comporta la carga. La carga se va a comportar en este factor. Pero supongamos que sí está chido, ¿no? Pero lo que quiero ahora es cómo se comporta esta corriente, que fue lo que empezamos analizando, ¿no? Cómo se comporta. Bueno, esa pregunta la podemos resolver fácil porque sabemos que la corriente I es igual a la derivada de la carga o a la razón de cambio, ¿no? ¿Qué tanto cambia la carga con respecto al tiempo? Entonces, debemos derivar esta expresión. Hay que derivar entonces la derivada de qué con respecto al tiempo. Hay que derivar C epsilon 1 menos C a la menos tau entre R C. ¿Cuánto sale esa derivada, chavos? Esto va a ser la corriente en el circuito. ¿Cuánto vale esa derivada, chavos? Entonces, pues C sale de la derivada, ¿no? CE y derivamos 1 menos C a la menos T entre RC. ¿Sí? Esto va a ser igual entonces, pues la derivada de una constante 0. ¿Sí? La derivada de una constante 0. Pero la derivada de E menos TRC va a ser menos E a la menos T entre RC por la derivada del dominio, ¿no? En este caso es 1 entre RC. ¿Sí? Entonces nos queda la corriente en el circuito, nos va a quedar igual a pues CE entre RC, nos va a quedar entre R que multiplica a E a la menos T sobre RC. O sea que una expresión más clara sería, ya que E entre R, recuerdan, ¿no? E entre R es igual a B entre R, ¿no? Que es igual a la corriente. Entonces, si la corriente en función del tiempo va a ser igual a esta expresión, quiere decir que esto también tiene que ver con una corriente. ¿Y qué corriente hay? Si la carga es máxima, ¿qué corriente hay? Corriente máxima, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta corriente
máxima, pues, o una corriente inicial, por decirlo de algún modo, que son dos conceptos diferentes, quizás estoy contradiciendo. Lo que vamos a dejar aquí muy claro es que hay una expresión aquí de corriente, ¿sí? Que está en función de la resistencia, que hay una corriente, no voy a definir si es máximo o mínimo, pero esta corriente va a irse escalando en función de estos dos valores, y voy a dejarlo así para propósitos didácticos, porque eso se ve en circuitos de RC y no quiero adelantarlos, aquí lo que nos importa es cómo se va comportando el flujo de electrones, nos importa cómo se va comportando estas carguitas a lo largo del circuito, nos importa desde que empieza el fenómeno hasta que acaba, ¿sí? ¿Sí? Menos T entre RC. Esto es lo que sucede, esto es lo que nos importa, ¿sí? Entonces la corriente en el circuito está dada por esta expresión, que es la derivada con respecto al tiempo de la carga. Entonces recuerden, ¿no? Son dos cosas homólogas. La carga nos va a llevar a una corriente, siempre y cuando la carga varíe con el tiempo. Preguntas hasta aquí, chicos. Ahora vamos a platicar del circuito que ya está conectado. ¿Se acuerdan, no? Quedó conectado ahí, todo bien feliz. Ahí. El circuito quedó conectado así, todo bonito. Estoy escribiendo muy feo. ¿Sí? Y todo feliz. Pero pues ahora se le ocurre a Marta desconectar el circuito, ¿no? ¿Por qué? Porque ella quiere. Entonces, el interruptor que un momento estuvo aquí conectado, de aquí a acá, ahora en un momento dado Marta decide cambiarlo de posición y llevarlo a esta posición. ¿Sale? Empezamos a analizar el circuito otra vez, ¿sí? Y el circuito que nos queda después de mover ese interruptor va a ser el siguiente. ¿Vale? Nos queda de esta manera el circuito. Una vez que apagamos, bueno, movemos el interruptor. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede con la carga? Es una excelente pregunta. La máxima cuando esto está conectado, y por eso digo que no quería yo enredar, hay una carga máxima cuando esto está conectado y pues todo es felicidad, ¿no? Pero una vez que movemos esto, ¿sí? Pues el único elemento que almacena energía es este, ¿no? Entonces, la carga que se almacenó en ese capacitor se empieza a desplazar también en esta corriente de carga. Los elementos de medición miden la corriente de huecos. Quiere decir, por ejemplo, que tenemos un alambre infinito, ¿no? Y aquí pones muchas cargas negativas, tanto que se hace la carga general muy negativa, y aquí pones menos cargas negativas, tanto que la corriente general es muy positiva, ¿no? O bueno, es relativamente positiva comparada con la otra. Cuando los dos lugares están en contacto mediante un alambre ideal, pues las cargas van a buscar el equilibrio. Entonces, estas cargas se van a empezar a desplazar para acá. ¿Hasta qué momento? Hasta que de este lado haya el mismo número de cargas que de este. Entonces se empieza a mover, teóricamente se empiezan a mover las cargas de electrones de aquí a acá, ¿no? ¿Sí? Eso es lógico y lo podemos ver todo, empiezan a hacer su caminito los electrones, ¿no? Sin embargo, los espacios, una vez que se va un electrón de aquí, empieza a aparecer un vacío aquí, ¿no? Se va otro electrón, aparece otro vacío. Entonces, también está pasando que los vacíos de aquí, ¿sí? ¿Qué pasa, hijo?
pasa que los vacíos de aquí empiezan a moverse para acá, ¿no? Estos vacíos, esta relación de cargas positivas que son ausencias de negativas, se le llama corriente de huecos. En electrónica lo van a entender un poco mejor, pero ese es el principio en físico. La corriente sigue fluyendo, ¿no? De tal manera que el potencial, haciendo este análisis, el potencial del capacitor más el potencial del resistor siguen siendo iguales, ¿sí? O sea que es igual con cero, ¿no? Que el potencial del capacitor habíamos quedado que era la carga entre el capacitor, y el potencial del resistor habíamos quedado que era la corriente por la resistencia. Esto nos lleva a que si queremos pensar en la carga, tenemos que pensar en la corriente, ¿sí? Entonces, pues la corriente en realidad, despejando todo este asunto, voy a hacerlo por partes para no enredarlos. Despejando este asunto, nos queda algo así. La carga entre el capacitor es igual a esto negativo, ¿no? Si la carga, bueno, si la corriente es la de cómo cambia la carga con respecto al tiempo, entonces tenemos que el lado derecho de mi ecuación nos queda expresado de la siguiente manera con respecto al cambio. Entonces tenemos otra vez una ecuación íntegro-diferencial que nos va a explicar el fenómeno de manera completa, ¿no? Esta es la ecuación que da lugar a entender el fenómeno completo. Entonces necesitamos otra vez analizar el asunto. ¿Cómo lo analizamos? Pues fácil, ¿no? Vamos a llevárnoslo por acá, esto aquí, y analicemos entonces que tendremos que separar de nuevo y, bueno, hacemos una precisión, ¿no? Esta no es la carga es la razón de cambio, perdón, la corriente es la razón de cambio de la carga, que entonces quiere decir que esta I no va aquí, va una Q, ¿sale? Entonces, despejando y poniendo un poco a modo la expresión, obtendremos algo que se ve así. Díganme si me siguen, ¿eh? Ya tenemos la expresión en función de diferenciales, ¿no? Y recuerden, donde hay diferenciales, hay una integral. Es correcto. Entonces, pues habrá que resolverlo, ¿no? Es el mismo fenómeno. ¿Qué estamos analizando? Analizamos los dos ejes. Es un fenómeno compuesto de dos cosas. Ahora, si se dan cuenta, tenemos una carga máxima, ¿sí? Q epsilon, o carga máxima, o corriente máxima, ¿sí? Sí, hijo, ve para allá. Sí, es un pollo. O una corriente inicial, porque no necesariamente es máxima. Puede ser que el capacitor esté medio cargado y le desconectamos la fuente, ¿no? Oprimimos el apagador, entonces por eso le llamamos a veces corriente inicial. A veces en algunos libros de circuitos lo va a encontrar como I0. Pero para propósitos de este curso vamos a llamarle carga máxima, ¿sí? Entonces, vamos a quedarnos con este valor, ¿sí? Con esta idea. Entonces hay una carga máxima aquí en el capacitor que cuando... Voy a dejarlo aquí. Una corriente máxima en el capacitor que cuando la... Voy a borrar este dibujito porque necesito hacer una precisión bien clara y no quiero hacer los bolas. ¿Sí? Hay una corriente máxima, una carga máxima, sí, aquí está el valor. Esta es la carga Q epsilon. Perdón, C epsilon. Me digo que ando haciendo cosas raras. Esta es la carga máxima. Y cuando desconectamos, pues nos vamos a quedar sin energía tarde que temprano, ¿no?
Eso es un hecho. ¿Sí? Vamos a llegar a una carga que va a valer 0, pero es un fenómeno bien curioso. No sabemos cómo se va a comportar en el interludio, pero sabemos que va a cambiar. Entonces vamos a analizarlo en dos ejes. Un diferencial dice que es un diferencial con respecto a la carga. Entonces miren, aquí está el diferencial de carga. Entonces analizaremos desde que hay carga máxima hasta lo que sea que haya al final. ¿Sí? O sea, desde la carga máxima o la carga que haya hasta, o bueno, vamos a decirlo así, desde la carga inicial hasta la carga que sea. Espero no... Pero, profe, ¿está graficando con respecto al tiempo o con respecto a qué? Vamos para allá. Esto es en cuestión de la carga. Y conforme pasa el tiempo, y qué bueno que lo dices, Marta, el tiempo sigue corriendo, ¿no? El tiempo va en esta dirección. El tiempo va en esta dirección. Entonces, el tiempo sigue corriendo. Entonces vamos a analizarlo desde que el tiempo, o desde que nuestro fenómeno inicia, hasta el momento que sea que la carga haya cambiado, ¿no? Entonces ya tenemos mis dos límites. ¿Sí? Un límite irá, ¿sí? El diferencial de carga va a ir desde la carga inicial hasta la carga que haya, y el diferencial de tiempo va a ir desde 0 hasta el tiempo que sea. Hasta aquí creo que me están entendiendo, ¿verdad? Díganme que sí, porque si no me frustro. Entonces, esos diferenciales se analizan de dos maneras, ¿no? Entonces aquí está el diferencial de carga y entonces habrá aquí que analizar cada pedacito de tiempo. Analizando eso, veremos un pedacito de fenómeno. Veremos entonces un pedacito de fenómeno, un pedacito de carga aquí. Y cómo se comporta la carga es como vamos a encontrar este comportamiento. Entonces integramos, ¿no? Integramos. Sí, hijo. Dormir, sí. Ah, no, es mini. Sí, sí. Entonces, ahí anda mi hijo. Entonces va a ser de la carga inicial hasta la carga que haya de Q entre Q. Y la otra va a ser desde que iniciamos, o sea, en 0 hasta, voy a escribir bien el 0 porque si no se va a ver feo. Desde el 0 hasta el tiempo que sea. 1 entre RC dt. ¿Cómo dan esas dos integrales, chicos? Sí, sí, hijo, sí. Ah, ¿quieres pintar? Ten. Total, estas ecuaciones ya las terminé. Ten. Aquí ráyale. Dibuja, hijo. Ten. Sí, disculpa, pero y eso que estoy grabando se va a YouTube, ¿eh? Se oye todo lo de mi hijo, todo se oye, se va a YouTube. Bueno, continuamos. Entonces, integrando esta expresión, nos queda la misma integral de Q evaluado de Q inicial a la Q que sea. Esto va a quedar entonces 1 entre RC por T evaluado desde 0 hasta T. Esto es un poco ya como que aburrido. ¿Sí? ¿Sí? Ya esto pues ya sabemos lo que va a pasar porque ya resolvimos algo similar, ¿no? Entonces esto nos va a quedar un logaritmo restado que va a ser Q entre QI. ¿Sí? Y esto me va a quedar de este lado. Sí, bebé. Sí, la E. Entonces, de este lado me va a quedar evaluado menos T entre RC. Para no hacerles el cuento largo, porque también tenemos otras cosas que platicar. La carga en el circuito. Sí, hijo, sí. La carga en el circuito con respecto al tiempo me va a quedar en una expresión que va a ser dependiente de la carga inicial y que conforme pasa el tiempo, miren, se va a ir atenuando en un factor de T sobre RC. ¿Qué dice entonces que se comporta esto? Así, miren, chavos. Nos dice, esto nos dice que este eje está chueco también. Esto nos dice que mi circuito, mi capacitor que estoy analizando va a venir de la carga máxima
o de la carga o mi carga inicial, la carga que tenga, y conforme vaya pasando el tiempo, miren, este tau se va a hacer grande, 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 va a ser e a la menos infinito, que e a la menos infinito va a ser cero, ¿no? Y esto, cuando vale cero, la carga inicial vale cero. Entonces, cuando el tiempo es muy grande, esta carga se va a ir haciendo chiquita, chiquita, en relación, en una relación 1 entre RC, ¿sí? ¿Sí? Porque esto es E a la menos tau entre RC. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de este factor 1 entre RC. Si, dependiendo de los valores, este capacitor se puede cargar o descargar más rápidamente. Eso ya depende de 1 entre RC, que también se llama constante de tiempo. ¿Sí? La constante de tiempo nos dice, ¿sí?, este asunto. Entonces, tau es igual a RC, como lo era en el otro circuito. Y miren cómo las ecuaciones diferenciales nos dicen cómo se comportan las cosas, ¿no? Sirven para algo. Si queremos encontrar una expresión que nos indique qué onda con la corriente, ¿sí?, pues hay que volver a hacerlo, ¿no? La corriente en función del tiempo es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Cómo cambia la carga? Entonces, derivando este QI e a la menos t entre RC, derivando esta expresión podemos encontrar la corriente, ¿no? ¿A qué es igual, chicos, esa corriente? Derívenla, por favor. Ponga pausa al video. Entonces, la corriente en el capacitor pues también va a decaer, ¿no? La corriente en el capacitor va a depender de una corriente inicial que se va a ir atenuando poco conforme pasa el tiempo, dependiendo de lo que valga RC, ¿sí? Entonces ya tenemos expresiones para esto. ¿Qué vimos hoy, no? Pues nos encontramos con dos cosas, ¿no? Nos encontramos con dos comportamientos bien definidos. El primero, la carga del capacitor, y el otro, la descarga del capacitor, ¿sale? Estas dos cosas, interesante, ¿no? La carga del capacitor o del circuito, cuando lo conectamos, mientras no lo conectamos, todo vale, la carga vale cero, ¿no? Pero cuando lo conectamos, llega un punto en que la carga vale su carga máxima. Y ese comportamiento está descrito por una ecuación bien característica, ¿no? De igual manera, cuando la carga tiene ese valor C, sí, porque esto sigue, ¿no? La carga tiene un valor máximo, una carga inicial, o empieza con una carga, no sabemos con qué carga, pues en este caso, si supongamos que es el mismo circuito. Una vez que lo desconectamos, acabará con una carga igual con cero, ¿no? Son dos hechos pues antagónicos, ¿no? La carga y la descarga. Entonces, esta carga sucede también de manera exponencial. ¿Qué expresiones dictaminan esto? Bueno, dictamina en primer lugar, ¿sí?, las dos expresiones que hemos obtenido hoy. Esta carga obedece entonces a un factor 1 menos e a la menos t entre RC, ¿sí? Este es el comportamiento de esta curva. Y esta curva que tenemos aquí se comporta en un factor e a la menos t entre RC, ¿sí?
¿Qué es lo importante remarcar aquí? Bueno, número uno, que todo va a depender entonces de este factorcito que llamamos tau. Tau, no T. Tau, que llamamos constante de tiempo. ¿Sí? Esta constante de tiempo hace que varíe la carga y la descarga. Y es interesante porque nos dice la velocidad de respuesta ante estos cambios. ¿Y por qué es importante saberla? Es importante saberla porque la mayoría de los dispositivos eléctricos, electrónicos, tienen cargas positivas y negativas, y entonces esta tau define la rapidez con que estos dispositivos cargados pues responden a los cambios múltiples. ¿Sí? Las cosas que absorben carga, las cosas que ocupan carga, por ejemplo los motores, los generadores, pues necesitan tiempos de respuesta al momento del arranque. ¿Sí? Esas cargas acumuladas o esas cargas que arrastran, esas cargas que acumulan al momento de un arranque, son de considerable magnitud, y eso implica que algunas cosas deberán de tomarse en cuenta. Algunas veces, ustedes se lo tomarán en la industria, algunas veces al arrancar equipos de repente se apagarán, ¿no? Y van a decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, es que a veces hay dispositivos de protección que cuando cierta carga se excede, pues entienden que el dispositivo está sobrecargado, se está calentando y deben apagarlo, ¿no? Entonces muchos dispositivos de protección en motores, en generadores, están adecuados a este tipo de comportamientos. Entonces, no dejen de lado o no dejen de pensar en función de la práctica profesional cómo este tipo de carga, transporte de carga y descarga afecta en la vida real. ¿Qué son los múltiplos de la constante de tiempo? Eso sería bueno que se calculara. ¿Sí? Conforme vayan pasando las constantes de tiempo, el capacitor se carga o se descarga. Un dato importante. Primer dato. Se dice que a las 5 constantes de tiempo, 5 taus, el dispositivo está completamente cargado. O el dispositivo está completamente descargado. Quiero que se queden con la duda de por qué sucede esto, ¿va? Punto número 2. Una constante de tiempo vale 0.63 o 632 de cualquier cosa que sea máxima, ¿no? 0.632 carga máxima, por en este caso. ¿Sí? Eso es lo que vale una constante de tiempo. Una tau. ¿Sí? ¿Por qué vale eso? Tiene que ver con la relación exponencial, claro está. ¿Sí? En este caso es 1 menos 0.632, ¿no? O sea que es algo así como 0.368 de la carga completa. Entonces, otro apunte que hay que hacer rápido, ya para terminar, porque este video ya va a durar 50 minutos, ya es mucho, es tener en cuenta que la carga y descarga del capacitor es gracias a que estos electrones fluyen de manera continua, ¿no? Y que nos va a ayudar a entender los circuitos de primer orden. ¿Qué necesito que se hayan llevado de esta clase? Hay puntos importantes que hay que remarcar claramente. 1. ¿Qué es tau? 2.
las cargas máximas. 3. Las expresiones, ¿sí?, que evalúan el comportamiento de la carga. ¿Sí? Y 4. La respuesta exponencial. ¿Sí? Entonces, llévense la duda de por qué 5 tau y por qué la tau tiene estos valores. Pero piensen en cómo se descarga el capacitor, cómo las ecuaciones diferenciales nos fueron diciendo los comportamientos. Y pues vamos a hacer un ejercicio para el siguiente video. No se preocupen, vamos a avanzar poco a poco, pero vamos a avanzar de manera muy eficiente. Saludos cordiales, suscríbanse al canal, nos vemos.